Pregunta 19. El tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 40 centímetros cuadrados en la parte más ancha y 10 centímetros cuadrados en la parte más angosta. ¿Listo? Fluye agua por el tubo cuya descarga es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Eso viene, o eso representa el caudal, ¿sí o no? Determine la rapidez del flujo en las porciones anchas y angostas y la diferencia de presiones en las porciones. Entonces ponemos por aquí, a ver. En la porción A tendrá una rapidez. Vamos a ponerle rapidez A. Y en la porción B tendrá otra rapidez, rapidez B. ¿Listo? Lo primero que podemos hacer es encontrar una relación entre estas dos rapideces. Porque debes recordar que por ecuación de continuidad, la rapidez o el área en A por la rapidez en A es igual a área en B por la rapidez en B. El área en A, profesor, es 40 por la rapidez en A y en área en B sería 10 por la rapidez en B. Entonces aquí claramente tenemos que la rapidez en B es igual a 4 veces la rapidez en A. ¿Listo? Entonces eso me permite reducir un poco las operaciones, ¿sí o no? Porque yo puedo decir que la rapidez en B es V y la rapidez en A, la rapidez en A puede ser V. Vamos a ver nuevamente esta parte. Yo puedo decir que la rapidez en A es un V y la rapidez en B es 4V, ¿sí o no? Para que el problema sea un poco más fácil de operar. ¿Listo? La rapidez en B es 4V y la rapidez en A es V. ¿Listo? Ahora, recuerde que en el punto A también habrá una presión en A y por aquí una presión en B. ¿Listo, chicos? Ahora, ya hemos analizado la ecuación de continuidad. Para poder analizar presiones, nos faltaría analizar la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Y la ecuación de Bernoulli es la siguiente, mira. La presión en A más un medio de la densidad por la rapidez en A, que sería V al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura. Profesor, para definir la altura debo colocar un nivel de referencia. Por lo tanto, tu nivel de referencia creo que ya hemos visto en clase que debe ser aquí mismo. Y si ahí es mi nivel de referencia, la altura en A y la altura B, ¿cómo son? Son iguales, profesor. Por lo tanto, no considero. Es decir, valen 0. Pues, ¿no? Entonces, esto es igual a la presión en B más un medio de la densidad por la rapidez en B, que es 4V elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría que la presión en A es igual a la presión en B, mejor dicho, de frente, tú ya mismo eres. La presión en A menos la presión en B es igual a un medio de la densidad por 4V al cuadrado. Profe, 4V al cuadrado es 16V al cuadrado. Menos un medio de la densidad por V al cuadrado. Profesor, a esos 16 le quito un V nada más, un V al cuadrado. Y me quedaría 15, ¿no? Me quedaría 15 medios de la densidad por V al cuadrado. Y nuevamente tengo otra relación más. ¿Listo? Date cuenta que aquí ya prácticamente tengo los valores que me piden, ¿no? La variación de las presiones y las rapideces en la parte ancha y la parte angosta. ¿Listo? A ver, pero me falta algo. Necesito saber algo más para encontrar la relación de todo esto. Y eso lo tendríamos con un poco de hidrostática. ¿Listo? En la parte del tubo en forma de U, yo voy a aplicar lo que hemos visto en el principio de Pascal. Debo trabajar con una línea isóbara. Y recuerda que la línea isóbara siempre es en la parte más baja, o la frontera más baja, ¿no? Y línea isóbara. Y voy a analizar este punto M y este punto N. Y diremos lo siguiente. La presión en M es igual a la presión en N. ¿Listo? Recuerda que en esta parte superior, aquí. ¿Listo? ¿Qué cosa tenemos? Tenemos la presión en A. Y en este punto, ¿qué tenemos? La presión en B. Entonces yo debo analizar qué cosa hay por encima de M y qué cosa hay sobre encima de N. Y date cuenta que sobre encima de M hay toda una columna de agua. Y por encima de N también hay una columna de agua. Una parte de esa columna viene a ser de H. ¿Listo? Pero la otra parte viene a ser de ¿quién? Viene a ser de esta porción de acá. ¿Listo? Hasta aquí. Vamos a ponerle un H mayúscula. Ya está. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos
una altura adicional. ¿Listo? Entonces, coloquemos lo siguiente. Vamos a leer nuevamente el problema para ver qué información puedo sacar adicional. Dice, el tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 40 en la parte más ancha y 10 en la parte más angosta. Fluye agua por el tubo de descarga, que es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Ahí está. Determine la rapidez del flujo en las porciones anchas y angostas y la diferencia de presiones entre las porciones. Ya está. A ver, creo que aquí nos falta analizar algo. Si yo analizo esta parte de aquí, lo que yo no tengo es qué cosa es este líquido. No conozco. Y si yo no conozco ese líquido, no voy a poder conocer la presión de esta parte. Así que no podría analizar, se podría decir la presión M ni en N, porque nos faltaría un valor más. Y ya no tendría ese dato, pues no tengo ese dato. Así que no viene a ser viable tanto analizar esto. Si me hubieran dado el dato de la densidad, creo que ya hubiera salido el problema. Pero aquí hay un dato que no estamos usando y no estamos considerando, y es este de acá, el caudal. Y tú sabes que el caudal está relacionado con el área y la velocidad. Profesor, ¿dónde? ¿En A o en B? Profesor, en cualquier lado, porque recuerda que el caudal es el mismo. Continuidad, recuerda. Entonces, por continuidad diremos lo siguiente. El caudal es igual a área en A por la rapidez en A. Y este es igual a área en B por la rapidez en B. Entonces, chicos, vamos a analizar el caudal con el valor de A. El caudal en A vale 6 por 10 a la menos 3. El área en A, según el problema, es 40. ¿Listo? Por la rapidez en A, que estamos considerando V nada más, por V. ¿Está? Ahora, recuerda algo. Aquí debes considerar que el área debe estar en metros cuadrados. Por lo tanto, si te dicen que el área está en centímetros cuadrados, ¿qué debo hacer primero? Debo convertirlo, ¿cierto? ¿Y cómo se convierte esto? Multiplicando por 10 a la menos 4. Y esto por V todavía. Mira, aquí la parte operativa es un poco sencilla porque notamos que este 10 por 10 a la menos 4 es 10 a la menos 3, que se van a ir. Entonces me quedaría un V. Y un V va a ser igual a 1,5 metros por segundo. Entonces aquí ya tengo parte del problema. Porque si yo conozco V, ya sé que la rapidez en A es 1,5. Y si la rapidez en A es 1,5, la rapidez en B va a ser igual a 6. Bueno, 6 metros por segundo, porque es el cuádruple. ¿Está? Pero no basta encontrar las rapideces. Ahora debo encontrar la diferencia de presión, que está simplemente a su costadito. Y esa diferencia de presión es igual a 15 medios por la densidad. ¿Y cuánto es la densidad? 1000, profesor. Por la rapidez. Dime, ¿cuánto es la rapidez V nada más? Es 1,5. Pero 1,5 es 15, ¿no? 15 sobre 10. Y esto elevado al cuadrado. Entonces tendríamos 15 medios por 15 al cuadrado sería 225. Ya está. Entre 10 al cuadrado, que sería 100. Por 1000. Ahí está. Entonces, simplificando, sería 1, 2, 1, 2. Se van a ir. Ya está. Y al final, toda la operación de esta diferencia de presión, prácticamente nos va a quedar ¿cuánto? A ver. Nos va a quedar unos 16,9 kilopascales. ¿Listo? Entonces, nuestro resultado para el problema número 19 sería la clave D. Listo, chicos. Pregunta número 20, chicos. Tema calorimetría. Un recipiente de capacidad calorífica despreciable contiene 40 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius. Pregunta, ¿cuántos gramos de agua a 100 grados Celsius se debe agregar en el recipiente para obtener finalmente agua líquida a 0? Ya está. A ver, creo que debemos trabajar en una línea de temperatura, ¿cierto? Ya hemos visto este tipo de problemas antes. Graficamos en esta línea todo lo que tenemos. Tenemos 40 gramos a menos 20 grados de hielo. 40 gramitos. Y lo voy a combinar con 100, con una cantidad de agua que está a 100, ¿listo? De agua líquida. Pero yo no sé cuánto es, voy a ponerle M. Pero al final debo tener agua líquida a 0. El agua debe estar a 0. Para que el agua esté a 0, date cuenta que el agua que está a 100 debe reducir su temperatura. Es decir, debe perder calor. Pero para que el hielo esté a 0, debe ganar, ¿cierto? Pero cuando gana calor, recuerda que la temperatura solamente aumenta. Así que cuando esté a 0, tendría hielo a 0. Pero yo no quiero hielo a 0, yo quiero agua líquida. Por lo tanto, le debo dar más calor. ¿Listo? Le debo dar más calor.
Y ese calor va a generar que el cuerpo se transforme, ¿no? El hielo se transforme a estado líquido. Entonces, tú debes recordar que el calor ganado es igual al calor perdido. Pero recuerda que existen tipos de calores, ¿no? Un calor sensible o un calor de transformación. El calor sensible es el calor que genera un cambio de temperatura y el calor de transformación es el que genera un cambio de fase. Entonces tendríamos un calor sensible para el hielo más el calor de transformación para el hielo igual al calor sensible para el agua. Ese calor sensible para el hielo, recuerda que es calor específico del hielo, la masa del hielo por variación de temperatura del hielo. Y el calor de transformación es masa del hielo por calor latente para el hielo. Y este es igual al calor sensible para el agua, que sería calor específico del agua por la masa del agua por la variación de temperatura del agua. ¿Ya está? Reemplazando los valores. Valores que ya debes conocer, pero siempre o casi siempre nos van a dar esos datos en los problemas. Aquí tal vez han obviado, pero en un examen siempre nos van a dar, chicos. El calor específico para el hielo se considera un medio. La masa para el hielo es 40 y la variación de temperatura de menos 20 a 0 sería 20. Masa para el hielo es 40. Calor latente para el hielo es 80. Y este es igual a calor específico del agua, que es 1, por la masa del agua, que es lo que me piden, por la variación de temperatura del agua, que es 100. Date cuenta que aquí todo se opera. Pero antes puedo simplificar 2 ceritos, y mira lo que nos quedaría. En la parte izquierda, en la parte derecha, la masa M, y la parte izquierda tendría 4 por 2 entre 2. Profesor, mejor simplifique el 2 y 2, y me queda 4. Y 4 por 8 sería 32. Y 32 más 4 sería 36. 36 gramitos. Y esa sería mi respuesta. Problema número 20, la clave sería la B, chicos. Pregunta número 21, chicos. Dice lo siguiente. La fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas puntuales. Entonces me imagino que debo marcar la que es correcta, ¿cierto? Ahí falta la pregunta, ¿no? Entonces vamos a marcar la que es correcta. La fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas puntuales. A. Aumenta al disminuir la magnitud de las cargas eléctricas. B. Disminuye al aumentar la magnitud de las cargas eléctricas. C. Aumenta al disminuir la distancia de separación. Y D. Disminuye al disminuir la distancia de separación. Entonces para eso debes recordar. Si yo tengo dos partículas cargadas, ¿listo? De atracción, ¿listo? Atracción sería una positiva y una negativa. Sabemos que la fuerza entre ellos es de atracción. Y esa fuerza eléctrica de atracción, ¿cómo se calcula? Como la constante K, producto de cargas, carga 1 entre carga 2, sobre distancia al cuadrado. Entonces, ahí nos damos cuenta claramente qué relación existe entre la fuerza y las demás cantidades. ¿Listo? Entonces, podemos decir, ¿aumenta al disminuir la magnitud de la carga? No, obviamente que no. Si la magnitud de las cargas aumenta, esta fuerza aumenta. Entonces, la primera sería incorrecta, falsa se podría decir. B. ¿Disminuye al aumentar la magnitud de las cargas? Dime, ¿disminuye la fuerza cuando aumenta las cargas? No, aumenta. ¿Listo? Y C. ¿Aumenta al disminuir la distancia de separación? Si la distancia se disminuye, ¿qué pasa con la fuerza? ¿Aumenta sí o no? Claro, esa es la correcta entonces. Y la D por si acaso. ¿Disminuye al disminuir la distancia? No, eso es incorrecto. Por lo tanto, la clave para el problema número 21 sería la C. Pregunta número 22. Dice lo siguiente. 4 esferas idénticas con cargas de 10 microcoulomb, menos 15 microcoulomb, 17 microcoulomb y 20 microcoulomb se ponen simultáneamente en contacto físico. Determine la carga eléctrica de cada esfera después del contacto. Pregunta clásica y conocida. Yo te pregunto, por más que tú pongas en contacto y los cuerpos empiezan a transferir sus electrones, ¿la carga del todo el sistema de estas 4 cargas cambiará? Recuerda que no, ¿cierto? Existe una conservación de la carga. La carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere. Por lo tanto, yo puedo decir que la carga antes o al inicio es igual a la carga final. ¿Listo? Profesor, la carga antes sería la carga de las 4, ¿sí o no? 10 más menos 15 más 17 más 20. Este es igual a la carga final. Como son esferas idénticas, la carga final para todas, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces, como son 4, sería 4 veces la carga de cada una de ellas. Entonces, al operar todo esto, ¿cuánto nos quedaría?
nos quedaría ver 10 menos 15 sería menos 5. 20 menos 5 sería 15. Y 15 más 17, 15 más 17 sería 20, 22. Y esto es igual a 4Q. ¿Listo? Entonces ya tendríamos el valor de todas las cargas, ¿cierto? Que sería 22. Ah, no, 32, disculpe. 32. ¿Listo? Al sumar sería 32. Por lo tanto, la carga Q sería 8. ¿Listo? ¿8 qué? 8 microcoulomb. Por lo tanto, la pregunta número 22 sería una clave C. Es una pregunta clásica. No te olvides, por favor. No importa cuántas cargas se pongan en contacto. La carga al inicio y la carga al final deben ser iguales. Pregunta número 23. Dice lo siguiente. En la figura se muestran las líneas de fuerza del campo eléctrico y las superficies equipotenciales asociadas a una partícula aislada y electrizada. Indique la relación correcta respecto a las magnitudes de los potenciales indicados. Chicos, pregunta ya fácil para ti. Bueno, porque en la parte de la teoría de esta semana de potenciales eléctricas nosotros comparamos cómo es el potencial respecto al campo, ¿sí o no? Y recordamos que el potencial es mayor de donde viene el campo y es menor hacia donde va. Listo, de una manera más práctica, recuerda que el campo eléctrico siempre va de mayor a menor potencial. El campo eléctrico siempre va de mayor a menor potencial. Entonces, si analizamos el campo eléctrico, podemos llegar a la conclusión que en esta parte el potencial en 1 es mayor que el potencial en 2, ¿cierto? Ahora, si te das cuenta, en la parte 2, podemos decir que el potencial en 2 es igual al potencial en 3, ¿listo? Y si seguimos analizando, podemos decir que el potencial en 5 es igual al potencial en 4. Y date cuenta que este 4 también es el mismo que aquí. ¿Qué sería? Podemos decir que el potencial de 2 es mayor que el potencial en 4. Entonces ya tenemos las relaciones y en base a eso nosotros podemos ya marcar una respuesta. Y dice lo siguiente. A. Potencial en 1 es igual a potencial en 2. No hemos llegado a esa conclusión, no son iguales, porque potencial en 1 es mayor. Entonces esto no es correcto. B. Potencial de 3 es igual a potencial en 4. Potencial en 3 es igual a potencial en 4. No, profesor, porque están en diferentes líneas equipotenciales. C. Potencial en 1 es mayor que el potencial en 2. Y este debe ser mayor que el potencial en 5. Profesor, pero si el potencial en 4 es igual a potencial en 5, dime, ¿eso se cumple, sí o no? Claro, esta es la correcta. Y la D por si acaso. Potencial en 1 es menor. Ya no, eso sería incorrecto. Entonces la clave para el problema número 23 es la clave C. Problema número 24. Dice lo siguiente. Encuentra el potencial eléctrico en el punto P, que es generado por dos partículas cuyas cargas eléctricas son menos 6 nanocoulomb y 10 nanocoulomb, donde el punto P se encuentra ubicado a 4 centímetros y 8 centímetros de las dos cargas respectivamente, de tal manera que las cargas eléctricas y el punto P formen un triángulo tal como se indica en la gráfica. Profesor, yo sé que el potencial generado en un punto debido a una sola carga es la constante, la carga sobre la distancia. Pero el potencial en P es generado por dos cargas, carga 1 y carga 2. Pero recuerda que el potencial depende del signo de la carga. Si la carga es positiva, potencial positivo. Si la carga es negativa, potencial negativo. Así que analicemos. Para la carga 1, el potencial será negativo. La constante sería 9 por 10 a la 9. Por la carga 1, que sería 6. Nano 10 a la menos 9. Sobre distancia, y la distancia es 4 centímetros. Pero recuerda que 4 centímetros se transforma multiplicando por 10 a la menos 2. Más el potencial 2, que sería positivo porque la carga es positiva. La constante es 9 por 10 a la 9. La carga sería 10 por 10 a la menos 9. ¿Cierto? Sobre la distancia. ¿Y cuánto es la distancia? La distancia sería 8 centímetros. 8 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Mira, debes recordar algo. La parte operativa ya queda de lado y va a depender de ustedes cómo operar. ¿Listo? No debemos complicarnos la vida. ¿Listo? Date cuenta que el 10 a la 9 y 10 a la menos 9 se van, 10 a la 9 y 10 a la menos 9 se van. ¿Listo? Y mira lo que nos quedaría por aquí. ¿Listo? Me va a quedar un menos 9 por 6 entre 4. ¿Listo? 9 por 6 entre 4. ¿Listo? Listo. Ahí está. Por 10 al cuadrado.
y por aquí me va a quedar 9 por, aquí como para dar un poquito de forma nada más, sacas mitad, 5, mitad, 4. De tal manera que me va a quedar 9 por 5 por 10 al cuadrado sobre 4. ¿Y por qué hice eso? Para que se generen fracciones homogéneas. Date cuenta que arriba del 4 me queda un menos 9 por 6. ¿Y 9 por 6 cuánto es, chicos? Es 54, ¿sí o no? 54. ¿Ya está? Y acá tengo un 9 por 5, que sería 45. Entonces sería un menos 54 más 45 por 10 al cuadrado entre 4. Menos 54 más 45, tú sabes que es menos 9. ¿Cierto? Menos 9. Entonces sería menos 9 por 10 al cuadrado sobre 4. ¿Y eso cuánto es? Si nosotros operamos, ¿cuánto sería? A ver, sería menos 9 por 10 al cuadrado, 100. Y 100 entre 4 sería 25. Entonces, por lo tanto, el potencial en el punto P sería igual a negativo 9 por 25, que sería 225 volts. Y la clave para el problema número 24 sería la B. Ahora, chicos, continuando con la semana de repaso, problema número 25. Dice lo siguiente. Se tiene un alambre de cobre de longitud de 12 metros, radio R y cierta resistencia eléctrica. Determine la longitud de otro cable del mismo material con radio 2R para que tenga la misma resistencia. Ya está. A ver, tú debes recordar que la resistencia eléctrica es igual a resistibilidad por la longitud sobre área. ¿Cierto? ¿Está? Recordemos eso. Ahora, debo analizar para un caso 1 y para un caso 2. A ver, para el primer caso, la resistencia R1 es igual a resistibilidad por el material, la longitud, que es 12 metros, entre el área. Profesor, pero el área, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, si te dan un radio, ¿cómo lo calcularías? Como pi por radio al cuadrado. Y para el segundo caso, es una resistencia 2, la resistibilidad, por la nueva longitud, yo no sé, S le voy a ponerle, sobre el área, que sería pi por radio al cuadrado. Pero ahora tu radio es 2R, entonces sería 2R elevado al cuadrado. Y como estas dos, ¿cómo deben ser? Iguales. Mira, las voy a igualar entonces. ¿Profesor no las divide? Bueno, si tú divides, recuerda que la división sería 1, pues, ¿no? Porque son iguales. Se podría decir que es casi lo mismo. Entonces tendría densidad por 12 sobre pi por R cuadrado, igual a resistibilidad por L sobre pi por 2R al cuadrado, que sería 4R cuadrado. ¿Qué le saco? Resistibilidad, resistividad se van. Pi, pi, chao. R cuadrado también se va. Y dime, ¿cuánto sería la longitud? Sería 4 veces 12. Entonces la longitud sería 48 metros. Y la clave para el problema número 25 sería la C. A ver, pregunta número 26. Las medidas de seguridad son necesarias para evitar las lesiones cuando se trabaja con la corriente eléctrica. Los conductores, como los cables, están recubiertos con un material aislante para poderlos manejar sin peligro. Sin embargo, cuando una persona entra en contacto con un conductor cargado, podría existir una diferencia potencial a través de la parte de su cuerpo. El grado de lesión que sufre la persona, en este caso, depende de la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de su cuerpo y la trayectoria del circuito. Si la resistencia del cuerpo es del orden de 0,5 mega ohm para un voltaje de 120, ¿cuál sería la corriente que percibiría la persona? Profesor, me están diciendo que la resistencia de una persona es de 0,5 mega ohms. Y si considero un voltaje de 120, entonces, ¿cuánto sería la corriente que estaría fluyendo? Entonces, para eso debo recordar la famosa ley de Ohm. Según Ohm, la diferencia potencial es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, la corriente sería diferencia potencial sobre resistencia. Si yo reemplazo los valores, sería 120 entre 0,5 mega, que sería 10 a la 6. ¿Listo? Entonces, operando un poquitito, ¿cuánto nos quedaría? La corriente sería igual a 120 entre 0,5, que recuerda que es un medio, sería 240, por 10
a la menos 6. ¿Listo? 10 a la menos 6. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, las claves están en función de 10 a la menos 3, es decir, mili. Por lo tanto, sería 0,24 miliamper. Y la clave para el problema número 26 sería la clave B.